Muy buenos días, bienvenidos al devocional matutino. La primera vez que reunieron a todas las jóvenes vírgenes, ahora llegó la segunda etapa. Esta es la segunda vez que reúnen a otro nuevo grupo de vírgenes. Así que Esther pertenecía al primer grupo de vírgenes que fueron reunidas. Y no ha sido llamada al rey por 40 días. Así que el rey estaba en ese momento por 40 días con otras mujeres en su recámara. No recordaba a Esther. Así que aunque Esther tuviera su posición como reina, pareciera como que ya no era favorecida por el rey. Y en tal situación, cuando Amán estaba tratando de hacer la trampa en contra de todos los judíos, y cuando supo la noticia, Mardoqueo y todo Israel de lo que estaba tomando lugar y lo triste que se pusieron y que oraron y se rasgaron sus vestiduras y se pusieron en silicio y ceniza. Entonces Esther vino y llamó a quien era considerado su padre, a Mardoqueo, y lo miró. Y ella lo miró llorando y preguntó: ¿por qué está llorando Mardoqueo? Le preguntó a él. Y él vino y le explicó claramente el plan que estaba planeando Amán. Y pareciera que Esther no sabía lo que estaba sucediendo allá afuera. Ahora, siendo ella reina, pero no tenía idea de lo que estaba tomando lugar afuera. Y entonces viene su padre y le explica qué es lo que está sucediendo. Trata de convencerle a ella. Ella escucha. Y entonces ella decide vivir en realidad en su vida su posición. Y así también nosotros vamos a tener que enfrentar diferentes elecciones muy significativas. Tenemos que hacer escogencias muy importantes, así como Esther. Para ser una reina, usted puede ser engañado fácilmente no, como reina, Esther podía ser fácilmente cambiada por otra mujer. Y ahora el rey está reuniendo más vírgenes y está buscando quizás por otra reina. Así que lo que nosotros estamos experimentando en esa situación puede impactar la forma en que nosotros tomamos decisiones. Y otra de las cosas que nosotros tenemos que pensar es si nosotros nos preocupamos solo por nosotros mismos o por la comunidad. Si usted es la reina, usted es la reina de todo el reino. Si usted es líder de célula, usted es líder de toda la célula. Si usted es jefe de departamento, entonces su posición cubre todo el departamento. Así que o me voy a preocupar solo por mí mismo o de toda la comunidad. Hay que escoger la comunidad porque esa es su posición. Y así es como usted puede vivir su posición. Si solamente se cuida o solo se preocupa por sí mismo, no puede vivir su posición. Si solo vive por sí mismo, no puede llevar a cabo lo que trae su posición. Así que para Esther quizás podía ser perder su vida. Porque si usted no es una persona que el rey no quiere ver, que no ha llamado, el rey puede perfectamente matarle. Y usted merece eso, la pena de muerte, si viene a mostrarse el rey sin ser llamado. Pero este principio espiritual es muy importante. Si usted solo se preocupa por su propia vida, al final usted pierde su vida.
Pero si usted se preocupa por la vida de la comunidad y no solo de sí mismo, y entonces si no es afectado por las previas experiencias que usted ha tenido y usted no se dobla a los pensamientos tradicionales, usted no es pasivo. Y entonces si Esther dice, oh, si me llama voy, eso es ser pasivo. Si es así, quizás usted tenga que esperar 3 meses o quizás usted nunca tenga esa clase de oportunidad, nunca más. Así que para Esther, ella no está siendo entonces atada por las experiencias previas, así que entonces ella es proactiva y ella entonces ayuna por 3 días. Debería ponerlo en esta forma. Ella y todos los judíos en Judea, todos ellos ayunaron por 3 días. Y mientras ella estaba todavía ayunando, ella va y se encuentra, va a buscar al rey. Y entonces Esther va, se pone su ropa real y se va y va al tercer día cuando ella está ayunando, va, se viste y va a buscar al rey, va a ver al rey. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Con la protección de Dios, ella va. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Esto es muy importante para nosotros. En el Antiguo Testamento, si usted no está limpio, no puede ver al Señor. En el Antiguo Testamento era solamente el sumo sacerdote quien podía ir y mirar a Dios. Pero la gente del pueblo no podía. Era una condena segura de muerte si ellos se atrevieran a entrar al lugar santísimo. Nosotros creemos en Dios, pero nosotros sabemos que tenemos muchas cosas que hacemos que no son seguir a Dios y que son de hecho contra Dios, pero Dios es muy paciente y esto es la gracia de Dios. Y en el versículo 3 el rey habla a Esther. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Así que cuando el rey la vio, es realmente una gran apuesta entrar allí. Tiene que haber algo muy importante en su corazón. Y le dice, lo que quiera que tú quieras, yo voy a lidiar con eso. Está bien, yo te puedo dar inclusive la mitad de mi reino. Así que darle la mitad de mi reino es decirle, yo estoy contigo. Quiere decir que podemos reinar juntos. Significa que cuando nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida, a hacer lo que Dios quiere que hagamos, nosotros podemos reinar con Dios juntos. Reinar junto con Dios. Y entonces cuando ésta se reúne con el rey, cuando se encuentra con el rey, luego Esther dice,
Si place al rey, versículo 4 de Esther, capítulo 5, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Es una petición bastante extraña. Pero el rey le da su petición, le accede a su petición. Y en el versículo 6 dice, y después le vuelve a decir en el capítulo 8. En el versículo 6 le dice, ¿cuál es tu petición? Le dice el rey, y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces el rey pensaba, bueno, quizás este es el momento en que ella va a presentar la petición. El rey realmente quería saber de inmediato qué es lo que ella quería. Quería resolver el asunto tan pronto como fuera posible. Y en el versículo 8 le dice Esther, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga al rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Versículo 8. Versículos 7 y 8. En todo este capítulo son los versículos más como extraños. Sí, dice Esther, yo tengo otra petición. Y dice que estos son como los 12 versículos más molestos para él. Dice, yo no podría hacer eso. Eso quizás era porque Esther estaba ayunando y Dios le había dado una inspiración de cómo hacer esto. Y le había dado este tipo de pensamientos y estas ideas. Así que cuando ella hizo eso, le dijo, si ha hallado gracia ante los ojos del rey, nosotros pensaríamos, guay, ella tiene tantísima unción. Yo creo que cuando ella hizo eso, esto traería unas pocas consecuencias. Ella hacía al rey pensar más, porque es extraño, ¿verdad? Ella vino, le invitó al banquete, arriesgando su propia vida, y solo porque quiere tener un banquete. Y entonces cuando él le pregunta otra vez qué es lo que desea, ella viene y le dice que quiere otro banquete, que venga a invitarlo a otro banquete. Y el rey iba a tener muchas preguntas. ¿Qué será el asunto? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es que quiere tener 2 banquetes conmigo y todavía no decirme cuál es el problema? Quizás el rey no pudo dormir durante toda la noche. Así que estas acciones trajeron 2 consecuencias, o trajeron varias consecuencias. Así que luego nos damos cuenta que alguien le dijo al rey que Mardoqueo había una vez salvado al rey, y lo supo esa noche. Y después de un día, el esquema, el plan malvado de Amán fue revelado. El primer día por la noche no había señal alguna de ese esquema malvado de Amán. Aquí nos están enseñando una cosa importante. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios, no tenemos que apresurarnos. No tenemos que apresurarnos. Especialmente cuando estamos hablando de trabajos muy grandes que requieren mucho poder, aquello que está más allá del poder humano. Nosotros tenemos que aprender y dejar a Dios hacer la obra por sí mismo. Así que ahora usted, justo aquí, si usted ha sido un rey que ha sido puesto de lado por un tiempo,
usted sabe que no, si no tenemos que ir, si estamos en un lugar de autoridad, hemos sido puestos de lado, sabemos que no tenemos que ir directamente al rey, no. Si usted va y le dice directamente, Amán es el problema aquí, o usted viene y muestra cuál es el plan de Amán de una vez. Pero si Amán no hubiera sido asesinado, quizás él hubiera planeado un nuevo plan en contra de los judíos. Hubiera planeado, de hecho, un esquema, un plan aún más malvado. Así que para la reina, ella tiene que esperar hasta que hubiera una excelente oportunidad para que ese esquema malvado de Amán fuera expuesto. Eh, y la y, la persona que Amán quería destruir era Mardoqueo, el hombre que había salvado al rey. Y nosotros, es en los otros capítulos donde vemos que el rey no había podido dormir. Y Amán quería matar a Mardoqueo. Pero para Esther, ella no pensó que ese era el momento preciso o oportuno para pedir lo que quería en ese primer banquete. Así que ella esperó. Ella sintió, no es el momento correcto. Fue la inspiración del Señor. Fue algo bastante tenso fue un momento de prueba para Esther, para poder ser guiado por el Espíritu Santo. Yo recuerdo que para mí fue como cuando el pastor Yoso quería iniciar la escuela bíblica. Nosotros recibimos la visión en agosto y el próximo domingo nosotros anunciamos esto y después de eso hubo un tiempo muy quieto. Y después de 40 días de ayuno, el pastor Yoso no me decía nada y yo pensaba. Y entonces busqué al pastor Joshua y le pregunté, y él me dijo, yo tengo que esperar para que los dos negocios que están cerca, empresas que están cerca de aquí, de nuestra iglesia, estén desocupadas para tomar ese lugar. Y por más de 10 años esos negocios estaban allí. Por más de 10 años esa empresa que era de viajes si se iba, nosotros sabíamos que esa era la señal. Y para el pastor Joshua así fue. Esa gente que tenía 10 años de rentar ese lugar, se fueron. Y entonces después llegaron estudiantes a la escuela bíblica. Así que nosotros tenemos que esperar por señales. Hay que esperar por esas señales del Señor. Porque Esther sabía que sin la guía del Espíritu, sin la guía de Dios, ella no podía tocar a Amán. Esa fue una inspiración del Señor. Y en el versículo 9, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Y entonces después él va y se jacta acerca de sí mismo al frente de su esposa y de sus siervos. Y después tomemos nota del versículo 10. Pero se refrenó Amán y vino a su casa. De hecho, Amán esperó. Él se refrenó a sí mismo ante el rey, debido a que estaba con el rey y con la reina Esther. Pero Esther se refrenó por
Dios. Así que, ¿ante quién es que nosotros o por quién nosotros nos estamos refrenando? ¿Por quién nosotros estamos esperando? Refrenándonos a nosotros mismos. ¿Estamos nosotros esperando ante Dios o por Dios? Pero Amán se está refrenando a sí mismo. Pero su razón es incorrecta. Y después es que él viene y llama a su esposa y a sus siervos y a su familia. Y viene y habla de qué tanto dinero tiene y de lo que él quiere dar. Versículo 11. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Así que se mantenía jactándose. ¿Ustedes piensan que sus amigos y su esposa no sabían acerca de eso? Por supuesto que sí sabían, pero él se mantenía jactándose acerca de ello. ¿Y por qué él mantenía hablando de sus grandes cosas? Por eso, porque él se estaba fanfarroneando. Es muy enfocado en sí mismo. Él habla de cosas y cosas que todo el mundo sabe. De qué tan grandioso es él. De qué tan grandioso es. Pero él no sabe que él va muy pronto a enfrentar la muerte. Y él no se da cuenta de que el banquete de muerte está al frente de él. Y él no tiene ningún tipo de sentido común. Ustedes saben, la reina fue ante el rey e invita al rey para que venga a un banquete. El amante debe de haber notado que algo andaba mal. Si solo un poco de personas. Si solo invita a un poco de personas, quizás no hay que preocuparse acerca de ello. Pero si solamente invita al rey y a Amán, algo está sucediendo. Pero él solo insistía en hablar de sí mismo. Yo soy un hombre tan grande y el rey quiere hablar acerca de la situación con el rey y conmigo. Amán no sabe nada de la situación. Él está realmente totalmente ignorante de la situación, de que las cosas están cambiando en el espíritu. Él no sabe que él va a morir al siguiente día. Este es un escenario de un hombre que está y que es orgulloso de sí mismo. Y desde una perspectiva, sí, él es un gran hombre. Él está por encima de muchos oficiales. Tiene autoridad. Es un gran hombre. Está en una posición, pero también está en una posición donde está muy orgulloso de sí mismo y solo está diciéndole a la gente qué tan grande él es y se lo repite a sí mismo y se lo dice a la gente y la gente le dice, sí, usted es una persona tan grande. No hay alguien como usted y no habrá nadie como usted en el futuro tampoco. Solamente le están halagando. Esta es la consecuencia final. Así que nosotros tenemos que escuchar más, no tenemos que mantenernos hablando. E inclusive en su célula, no se mantenga solo hablando. Mucha gente fue un gran día de trabajo largo. Por favor, escuchemos. Por favor, escuchen. Escuchen diligentemente. Y lo dijo en cantonés. Ustedes ven cómo la situación qué tan terrible es la situación de Amán. Y él estaba tan enojado que entonces de hecho la esposa vino y le
sugirió el plan que tenía que hacer. La esposa de Amán le sugirió, versículo 14, y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 52, de 52, perdón, de 50 codos de altura. Esto era para allí matar a Mardoqueo, porque eso es lo que pensaba Amán, mañana Mardoqueo va a morir. Ahora su plan malévolo está revelado. Y aquí es donde él se equivocó totalmente. Porque cuando Dios levanta a un hombre, esta persona va a tener que morir. Y esto fue sugerido por su esposa. Es una mujer necia que fue la que hizo que muriera su esposo. Esto, la horca que ella sugirió que se hiciera era de 50 codos. Son como unos 15 metros de alto. Esa horca sería muy alta, muy alta. Así que mientras Amán estaba teniendo el banquete junto con el rey y con la reina, él podía notar esa estructura tan alta que se estaba construyendo. Es de 23 metros de alto, 23 metros. Y Amán pensaría, wow, eso está muy bien. Pero es esto lo que le trajo a él todos estos problemas. Nosotros tenemos que vivir nuestra posición. El paso número 1, el más importante. Y después de eso, nosotros tenemos que esperar por el momento correcto ante Dios. Así que hay proactividad y también hay pasividad. Primero tenemos que actuar proactivamente porque tenemos que vivir nuestra posición. Tenemos que tomar, que accionar. Pero una vez que lo hacemos, tenemos que estar pasivos y esperar. Cuando yo hablo acerca de eso, pareciera que yo sé cómo hacerlo, pero no. Yo solamente lo entiendo. Solo entiendo por qué lo hizo de esta forma. Pero nosotros tenemos que pedir a Dios por sabiduría. Porque vivir nuestra posición es ya de por sí un gran salto cuántico. Y yo pienso que muchos de nosotros en nuestras vidas, en muchas posiciones de nuestras vidas, nosotros vamos a tener una oportunidad de esta naturaleza, una oportunidad de este calibre, que Dios quiere usar nuestra posición de nuestra vida, que el Señor nos ayude. Adoremos al Señor. Quizás nosotros nos ponemos de en pie ahora todos juntos y vamos a adorar al Señor.